El día de hoy en Estudios Sociales vamos a seguir hablando de la historia del Ecuador. La vez pasada conversábamos sobre los primeros habitantes en América Latina. El día de hoy vamos a referirnos solamente a nuestro país, cómo llegaron los primeros pobladores acá a Ecuador. Pues resulta que un historiador muy conocido, Carlos de Espinosa, señaló que los primeros pobladores entraron por la cordillera de los Andes y se instalaron en los valles de la región interandina o sierra. Ahora, ¿cómo sabían todo esto? ¿Cómo supieron que llegaron por ahí? Pues resulta que había muchas evidencias de que humanos estaban en ese sector. Entonces se encontraron algunas cosas, se encontraron también huellas y era así como poco a poco fueron investigando. Ahora, en ese lugar donde ellos habitaron eran bosques muy amplios. Ellos buscaban esos lugares que, bueno, hace mucho tiempo no había edificios, ni casas, ni nada de eso. Entonces los bosques eran muy amplios y también tenían muchos recursos para alimentarse. Tenían también mucha diversidad de animales y frutas para poderse alimentar y muchas plantas también. Entonces así fue como poco a poco se fue investigando cómo llegaron los primeros pobladores. Ahora, con respecto a las diferentes regiones, en el caso de nuestra región litoral o costa, el arqueólogo Ernesto Salazar indica que pasó mucho tiempo para que la región litoral tenga habitantes, pero solamente en un sector pudieron hallar evidencias de humanos, que fue en Santa Elena, donde actualmente es Salinas. Dicen que ahí hubieron los primeros habitantes de la región litoral, pero igual cuentan en la historia que esos habitantes habían llegado desde la región interandina o la sierra. Llegaron, o sea, vinieron desde la sierra hasta Santa Elena. De la región amazónica dicen que tardó mucho más que en la región litoral en llegar los habitantes, ¿sí? Se demoró mucho más. Ahora, ¿cómo vivían ellos? ¿Cómo era su situación en ese tiempo? Pues los primeros pobladores eran cazadores y recolectores, que se los llamaban nómadas. Vivían en grupos muy pequeños de personas que tenían lazos, es decir, que eran familia. Por ejemplo, abuelos, padres, hermanos, nietos, primos, tenían ese vínculo familiar y se los llamaba bandas. No se los llamaba grupo familiar, sino se llamaban bandas. El líder era designado por ellos mismos, es decir, tenían que coger un líder que sea buen cazador, que sea buen conocedor del territorio para que les pueda llevar a diferentes lugares. Entonces, cada banda tenía su líder, ¿sí? Ahora, establecían campamentos temporales, hacían sus casas con palos, con hojas, en algunas ocasiones con piel, de piel de los animales, dependiendo del clima. Buscaban un lugar donde tengan agua fresca, iban a las orillas de los ríos porque necesitaban mucho del agua. También tenían que ver que tengan el lugar adecuado para poder tener plantas que lo alimenten o también animales. Cuando sucedía algo en ese sector, por ejemplo, un desastre natural o el cambio de clima, ellos se trasladaban a otro campamento, es decir, caminaban hasta buscar otro lugar en donde puedan habitar y volvían nuevamente a armar su cabañita. Y así es como ellos iban dejando rastros de cómo vivían. Es por eso que ya la historia entiende cómo ellos vivían, porque como dejaban rastros, luego los investigadores iban averiguando y así fue como sucedió y así fue como conocemos ahora de los primeros pobladores. Entonces, ellos buscaban un ambiente adecuado para ellos, ¿sí? De acuerdo al clima. Se preparaban sus alimentos con los animales, también con las plantas, porque recuerden que hay muchas plantas que sirven para comer, y también su vestimenta. Muchos de los hombres solamente usaban una como faldita, que lo hacían con piel de animales o también lo hacían con hojas. Las mujeres de igual manera, porque antes no tenían nada, no sabían lo que era una tela o un hilo o una aguja. Entonces así ellos se vestían. Y poco a poco ellos iban movilizándose a diferentes lugares del país. Algunas personas, algunos de las bandas o de los grupos familiares también buscaban los árboles, cuevas o montañas para que se puedan refugiar, porque si el clima estaba muy lluvioso, no podían quedarse en la intemperie, ¿verdad? Tenían que buscar un lugar que les cubra. Entonces ellos se iban a unas montañas o también a unas cuevas. Así que de esa manera trabajaban y eran muy unidos, trabajaban en conjunto. Si el uno cazaba, pues el otro se encargaba de prepararlo.
o se encargaba de o ayudar a la otra persona también a cazar, o se iban a los ríos a coger agua. Entonces eran muy colaboradores, tenían un trabajo muy colectivo, así como ustedes pueden ver en las imágenes que les estoy presentando. Así que algo muy interesante, ¿verdad? Cómo ellos vivían antiguamente. Ahora, chicos, vamos a copiar el resumen que van a ver a continuación de todo lo que hablamos del día de hoy. Y estén pendientes de la plataforma para ver si se le mandó tarea o no. Seguiremos hablando mucho más de la historia del Ecuador, de los pobladores y cómo fue creado, ¿sí? Así que nos vemos la próxima clase.